Este contenido está patrocinado por el libro La espada de la comprensión de Iván Campos, de venta en Amazon. Tienen la descripción en el enlace. No, tienen el enlace en la descripción. Ha sido un lapsus. Es que estoy muy nervioso. Les recordamos que tienen dos cuentas a través de las cuales se pueden poner en contacto con nosotros. Una en X a través de X y la otra en Instagram. Es que me río. Me río de Janeiro. Novedades. En iVoox tenemos Las aventuras de David Saiz, el aventurero. Un título redundante para un contenido rescatado de 2018. No hagáis caso de la miniatura, ni la del podcast de iVoox, ni la de esta promo. Son miniaturas que hace Iván siguiendo una lógica que solamente él comprende. No, bueno, no hablamos de cerdos ni de Muppets. Bueno, al principio quizás sí. A ver, que al principio hay unos minutos en el que explico el origen de cierta polémica que tenía con ciertas personas, que bueno, que lo digo porque era una respuesta a una pregunta que se había hecho y que había que responder. Y bueno, pero esos son solo los primeros minutos. No llega, no llega a 5 minutos o 7 como mucho, y luego el resto del tiempo del podcast se dedica a hablar de mis aventuras en la edición de 2018 del Salón Erótico de Barcelona. Este salón que ya no se realiza, la última edición fue en 2022, desde entonces no se ha vuelto a realizar, no sabemos muy bien por qué, quizá algún día lo investigue, pero bueno. Eh, el caso es que en esa edición, sabéis que yo solía ir todos los años. Desde 2013 no me perdí ni uno, ininterrumpidamente, porque se celebraban en cerca de mi casa, en el poliesportivo Olympic de allí de donde está el hospital, la Vall d'Hebron, vamos, eh, eh, muy cerca de mi casa, y por eso iba todos los años. Y bueno, este año, el 2018, pues era un año que viví pocas cosas, aunque estuvo bien, pero el 2018 fue una edición en la que intentaron un poco ampliar las temáticas del salón y hacerlo como más educativo y más inclusivo. Eh, Aprovecho para decir que yo no soy el típico que se queja de la inclusión, que dice, la inclusión, lo woke. No, no, no. Yo entiendo que los tiempos cambian. Los tiempos cambian y las sensibilidades cambian. Sí que es cierto que yo echaba un poquito más de menos lo de antes, pero entiendo eso, que los tiempos cambian y que se intenta apostar por otras cosas. Y bueno, tratando de mirar lo positivo, pues en esta edición, por ejemplo, había más conferencias, más talleres, más charlas sobre asuntos de educación sexual muy interesantes. Y por ejemplo, yo fui a una charla muy interesante que la hacía Yaiza Redlights, Yaiza Sanz, conocida en el mundo de Internet como Yaiza Redlights, que es una creadora de contenidos de Instagram, YouTube y demás, y bueno, y también es la fundadora de una plataforma de salud mental, Somos Estupendas, la plataforma Somos Estupendas de salud mental, que bueno, os recomiendo que sigáis su cuenta. Y era una charla que hizo junto con Vicky Bernardet, la fundadora de la asociación del mismo nombre, hablando sobre un tema tan duro como es el de los abusos sexuales a menores. Y Yaiza, pues contando una experiencia terrible que tuvo en este ámbito de pequeña, y fue una charla muy impactante y muy instructiva y muy necesaria. Y algunos pensarán que muy hipócrita. ¿Cómo se hace esto en un salón del porno? Por favor, que el porno es lo que primero incita a estas cosas. Pues no, no, no. O sea, una cosa es el porno. Mira, hay activistas en Internet que he visto que insisten en que no se debería llamar pornografía infantil. A lo que entendemos por pornografía infantil lo llaman MASI, que son las siglas de material de abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil, eso es lo que tendría, porque no es pornografía, porque la pornografía la hacen adultos y la hacen de consentimiento y no tiene nada que ver con eso. Que además llamar a eso pornografía infantil es una forma de blanquearlo también. Bueno, el caso es que
esa no fue la única aventura. Cuento unas cuantas cosas más y ya lo oiréis. Espero que os aproveche. Y lo que se refiere a YouTube, pues es YouTube. En YouTube tenemos a Iván Campos mostrándonos el primer número que se compró del cómic Las aventuras de Batman. Las aventuras de Batman, que era una cabecera que salió en los años 90, que la sacó la DC Comics y en España la publicaba Cinco, aquí editorial que publicaba los cómics de la DC en los 90, hasta que el año 2000, pues la cosa se fue a la mierda porque los derechos y tal, y la 5 dejó de existir. Muchos aún la recuerdan. Bueno, 5, bueno, decía que las aventuras de Batman era una colección que era que adoptaba la estética de la serie de dibujos animados de Batman de Bruce Timm del año 92. Y para contar historias del estilo. O sea, era como una cosa, no adaptaba episodios de la serie, contaba otras historias, pero con la misma estética, el mismo tono y la misma continuidad. Era el mismo universo. Y bueno, en ese vídeo breve, Iván Campos enseña el primer número, orgullosamente, forma parte de su preciada colección, y eso, y cuenta cosas de esta colección. Bueno, pues os recuerdo una vez más que Iván Campos precisamente es el autor del libro que nos sponsoriza, y que lo podéis comprar en Amazon, que en la caja de descripción tenéis el enlace para Amazon y también el enlace para los dos episodios de podcast, el de iVoox y el de YouTube que acabo de mencionar. Y recordaros una vez más que tenemos dos cuentas, una en Instagram y otra en X, antes Twitter, que son para que os pongáis en contacto con nosotros y nos peguéis broncas si no os gusta lo que os damos, que tendréis derecho y yo lo entendería. Hasta la próxima.